espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Tengan ustedes muy buenas noches, hermanos. Estamos dispuestos a llevarles el mensaje de la palabra de Dios, porque a eso nos ha traído Dios, a que hablemos de Él. Él no es una fantasía, Él no es una religión, no es una secta, no es protestantismo, nada de eso es. Él es el Todopoderoso, el Dios de la salvación. El que no esté prendido de Él está perdido, completamente perdido. Por eso nosotros estamos asistiendo en este mundo en los últimos días, y por eso son días muy peligrosos, porque así lo dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, en el capítulo 1, allí encuentra usted por qué estamos en tiempos peligrosos, por los hombres que están en este tiempo, hombres perversos, hombres sin el sentido natural, un sentido antinatural de destrucción masiva. Por eso estamos nosotros llenos de violencia. Esto es la verdadera violencia que nos habla Dios en su palabra desde el libro capítulo 6 del libro de Génesis. Nos dice que se aumentará la violencia sobre la tierra en estos últimos tiempos. Y nosotros estamos viendo que la violencia está desatada sobre esta tierra. ¿Cómo no va usted a estar asistiendo a esta violencia si usted mismo está viendo como en esta porción de Nissan en Francia, un hombre en un carro atropelló a 84 personas, les dio muerte? Entonces, ¿será eso violencia o no será violencia eso? Y todo lo que estamos viendo, los acontecimientos y las noticias, nos hablan de corrupción y de violencia. De eso no se debería ni hablar. ¿Por qué? Porque hubo una persona que desde antes de la fundación del mundo
se puso de acuerdo con su padre para disponerlo como el cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Escuche bien, del mundo. Y entonces Cristo fue enviado, no después de que existía el hombre, no, fue desde antes de la creación. Ya había un acuerdo, porque Dios sabía las características de los hombres, los caracteres, su mente, cómo iba a comportarse el hombre sobre su creación. Y él pactó con su padre venir a rescatar a este mundo lleno de violencia y de maldad, porque él tenía que hacer ese sacrificio para la salvación de la humanidad. Si nosotros estamos viviendo con violencia en este tiempo donde Cristo vino a redimir a este mundo, ¿cómo sería si el Señor no hubiese venido? Dice la palabra de Dios que seríamos peor que Sodoma y Gomorra. Seríamos peor. Pero miren ustedes, hermanos, que si nosotros ponemos a hacer un análisis serio de lo que está aconteciendo en el mundo, nosotros mismos nos vamos a aterrar de ver cómo un hombre, una persona que se ha alejado del poder de Dios, completamente alejado, no le interesó lo que hizo Cristo por él, no le interesó, no le puso atención nunca a la palabra que trajo Cristo a esta tierra, a la vida espiritual. No le puso atención, no le dio por recibir ese poder de Dios, sino que se entregó al otro poder, al poder de la destrucción, al poder de el hurto, de matar, destrucción, hurto y muerte. Eso fue lo que estos individuos han aprendido de su padre el diablo. Por eso encontramos esta violencia tan marcada, tan aterradora, porque vemos la destrucción de seres humanos. Nosotros no estamos viendo la destrucción de un puente, de cualquier cosa de esas, materiales. No, nosotros estamos viendo la destrucción de personas, entre ellas muchos niños, mujeres indefensas. Que no debían de morir, pero mire, viene un hombre
cuya mente es completamente extraviada y hace lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Hace lo contrario, ¿por qué? Porque está dirigido por los espíritus de la potestad del aire. Por eso, la mente de este hombre, que allá en Francia acaba de cometer un crimen grandísimo, una violencia, mató a 84 personas que estaban disfrutando tranquilamente sin saber que iba a aparecer un demente de estos diabólicos y los iba a matar atropellándolos con su carro. Le tuvieron que dar muerte. Entonces, ¿cómo se pagan estos actos terroríficos, estos actos violentos? Con la muerte. Entonces, miren ustedes que lo que se va a recibir, usted lo está analizando, porque estos hechos es para analizarlos y compararlos con lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te está diciendo que estos tiempos son llenos de violencia y que nosotros tenemos que estar acompañados bajo el poder de Dios para que Él nos guarde nuestra vida de estos violentos que han aparecido en estos últimos tiempos. Por eso, miren ustedes que la gente, el pueblo menosprecia lo que vino a hacer Cristo. Cristo vino a darte seguridad, a perdonarte, a restaurarte, a que tú, que estabas perdido también, te convirtieras en un hijo de Dios. Mire lo grande que es esto. En cambio, los seres que se apartan del poder de Dios, de su palabra, que no es una religión, sino allí están escritos todos los acontecimientos mundiales. Y allí va usted a encontrar la violencia. Entonces, si Dios te está diciendo que estos últimos tiempos son violentos, usted tiene que irse preparando, porque usted no sabe en dónde va a encontrarse con un ser de estos, con un hijo del diablo que no tiene para usted compasión, lo mata por quitarle cualquier cosa, lo mata y lo deja ahí muerto. Pero usted ese día esperaba encontrarse con un ser diabólico que le iba a quitar la vida por llevársele las zapatillas, por llevársele el bolso, por cualquier cosa material que no vale nada. Pero por eso
Si tú no lo entregas, te quitan la vida. Porque esto es lo que habla la palabra de Dios. Son tiempos de mucho peligro. Por eso, miren ustedes cómo los acontecimientos se van produciendo sucesivamente en estos últimos tiempos. Miren, usted no puede ya entrar a un restaurante a saborear un plato exquisito de lo que usted quiera comer, porque de un momento a otro aparecen los pistoleros y le van a quitar a usted todas sus pertenencias, todas. Esto antes no se veía, pero ahora en estos últimos tiempos se está viendo y van a suceder cosas peores que estas, porque esto irá de mal a peor. ¿Por qué motivo? El motivo es que la gente se ha alejado del poder de Dios. No ha querido venir a ese llamamiento que Dios nos hizo desde el mismo momento de que Él murió por nosotros en la cruz. Cristo murió en la cruz casualmente para evitarte que tú seas víctima de estos acontecimientos. Porque el Señor envía ángeles de Dios que te protejan. Y ningún bandido, ningún pistolero te puede hacer daño. Porque los ángeles de Dios están contigo. Ellos te defienden. Y el bandido ve a los ángeles de Dios y salen corriendo, huyen, llenos de terror. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a comprender esto que es ciertísimo? Porque le ha sucedido eso a uno. Entonces, ¿por qué? Porque usted es testimonio de estas cosas. Allí en la carrera primera estaban atracando a un hombre y lo habían desnudado prácticamente. Le han quitado los pantalones, los zapatos, llevaba un maletín y ese maletín se le sacaron todo lo que tenía allí. Pero no, yo pasaba por ahí en el carro y alcancé a ver eso y paré al frente donde lo estaban atracando. Yo venía con un profesor y el profesor se bajó, pero a él se le vino un hombre con un cuchillo, uno de esos, pero cuando él se bajó, yo salí por detrás del carro rápidamente. Entonces el otro que estaba allá sacándole las cosas, le dijo al otro, cuidado, mira a este, cuidado con este. Y el otro me miró y vio y salió corriendo y dejaron al hombre ahí y salieron corriendo y por la primera pasan una cantidad de carros y un camión que venía a una velocidad tenaz casi mata a uno de esos por huir.
ven en uno la presencia de los ángeles de Dios, del poder de Dios que los hace huir, con cuchillo en la mano, con todo. Yo venía con mi esposa en el carro cuando nos aparecieron un hombre y una mujer en una moto, y por fuera del vidrio le pusieron a ella una pistola en la cabeza. Y esa mujer pasó adelante y le puso la pistola por el parabrisas en la cara. Pero ellos no me habían visto que yo iba ahí. Pero cuando yo me paré y les levanté las manos y les dije, ¿qué es lo que te pasa? Le dije así. E inmediatamente esa mujer le dijo al hombre, huyamos, que nos van a matar. Y esos de esa moto huían. Y ella, llena de miedo, le aceleraba a ese carro. Íbamos como a 200 y pico de kilómetros por hora por esas calles. Y ya los alcanzábamos. Y ella, desesperada, y le decía que acelerara más esa moto. Entonces yo le dije a ella, a mi esposa, tranquila, sáquele el pie a eso. Entonces ella le sacó el pie porque ella estaba muerta de susto de que le han puesto esa pistola en la cabeza, por detrás del vidrio. Mire, hermanos, cómo usted tiene ese poder de Dios que los ampones huyen llenos de terror. Ellos nos perseguían y después nosotros los perseguíamos a ellos. Llenos de miedo, huían. Entonces miren cómo el poder de Dios te defiende en cualquier lugar donde tú te encuentres, porque Él estará contigo donde quiera que tú vayas. Por eso nosotros creemos, porque somos testigos del poder de Dios. Nosotros somos testigos del poder de Dios, que si hay un Dios todopoderoso que te defiende y te saca de la maldad y que te prospera. Pero, ¿qué ha hecho esta humanidad? Esta humanidad se ha apartado completamente de su Hacedor y no quiere conocer absolutamente nada del poder de Dios. Por eso, estos espíritus de la potestad del aire a las familias las mantienen en la ruina. Por eso usted tiene que empeñar su argolla de matrimonio, su sala, su cama, todo lo empeña. ¿Por qué? Porque usted no tiene ese poder de Dios. No quiere recibir las bendiciones de Dios. Usted dice, yo quiero vivir infelizmente. Prefiero vivir infelizmente que entregarme al poder de Dios. Pero nosotros, hermanos, Dios está llamando a esta humanidad para que vea usted y mire que es una realidad lo que dice la palabra de Dios. Busca en su Biblia
Génesis 6, 5 y 6, 11. Allí les va a hablar de la violencia que hay en esta tierra. Entonces, miren ustedes, hermanos, que la palabra de Dios no es una religión, nada de eso es, sino que allí están los acontecimientos que van a suceder y los que ya sucedieron. Y los que van a suceder son terribles, temibles. Mire usted, nomás escuche la televisión, los noticieros, la prensa, las revistas, la internet, ¿de qué está llena? De criminalidad, muerte por todas partes. Hermanos, por eso esta violencia que estamos viviendo desde hace más de 60 años en este país es porque hay gente violenta. Casualmente ha llegado para causarnos daño. Pero si a usted estos individuos lo encuentran sin el poder de Dios, usted va a pagarlo eso hasta con su vida. Lo pueden matar. Por eso la palabra de Dios está invitando a todas las personas para que vengan a consultar con el Dios del cielo, para que vengan a consultar con el Dios del cielo para su salvación, para que Cristo te extienda la mano y te saque del poder de la ruina. Mira hermano, cómo se encuentra hoy la familia económicamente mal, muy mal. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacen? Las mujeres, ¿qué hacen? Pues se entregan a la prostitución. ¿Para qué? Para que con eso solventar sus problemas diarios. Mire hasta dónde van llegando todo esto y cuánto cuesta alejarse del poder de Dios. Por eso Dios nos invita a todos que vengamos a Él, que nos acerquemos confiadamente a Él, porque Él nos dará a nosotros el oportuno socorro en los momentos difíciles de nuestra vida, porque el mismo Cristo nos informó antes de irse, nos dijo: en el mundo muchas aflicciones tendréis, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Él es el único, con Él vencemos todas las aflicciones, todas. Y eres un hombre, una mujer de poder, una mujer que surges, te levantas y llegas a lo alto cuando estabas en el piso, cuando estabas en el muladar. Dios es el único que nos saca
de ese lugar, del muladar. De allá me sacó a mí y de allá ha sacado a todos nosotros los gentiles, porque nosotros éramos gentiles, paganos. Por eso nosotros seguimos asistiendo a las fiestas paganas, porque esa era nuestra vida. Allí nos levantamos, allí vivimos por muchos años, asistiendo a las fiestas paganas, obedeciendo las órdenes del enemigo. Pero el Señor nos advierte en su palabra y nos dice que Él, desde antes de que existiera el mundo, no había existido, antes de la fundación del mundo, ya el Señor, Dios Todopoderoso, había hablado con su Hijo lo que iba a pasar con el hombre cuando se fundara el mundo y fuera creado el hombre. Y efectivamente así sucedió. Los dos primeros hombres que hubo en esta tierra, ¿qué hicieron ellos? Estaban viviendo en un lugar donde no necesitaban de nada, todo lo tenían a la mano, no existía el trabajo, no había que trabajar, no existía el dinero. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, hermanos, cómo es la bondad de Dios, la misericordia de Dios, porque Dios, sabiendo que nosotros íbamos a flaquear, a ser gentiles, alejados de Dios, alejados de su evangelio, menospreciándolo, pisoteándolo, todas estas cosas, y cometiendo actos completamente contrarios a lo que decía su palabra. Pero Él nos tuvo misericordia a nosotros los gentiles, que éramos esos paganos, que asistíamos a las fiestas paganas. Mire, ¿y qué hizo Dios? Nos libró de ser paganos y nos vino a dar vida y vida en abundancia cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Por eso hay una parábola en la palabra de Dios que habla del trigo y la cizaña. Miren ustedes, un hombre sembró en su campo, en el suyo, buena semilla. ¿De qué? De trigo. ¿Y qué le pasó a esa buena semilla? Dice que se quedaron dormidos. ¿Qué significa ese dormir? Dormir significa estar muerto vivo. ¿Y qué hizo el enemigo? El enemigo vino y le sembró la cizaña en medio del trigo, mientras que ellos estaban dormidos. Entonces, miren ustedes que nosotros estábamos dormidos en delitos
y en pecados. Dice la palabra de Dios en el 2 capítulo del libro de los Efesios. Estábamos dormidos en delitos y en pecados. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor vino ¿a qué? A restaurarnos. Mire, hermanos, nosotros nos habíamos llenado de cizaña. La iglesia de Jesucristo está llena de cizaña. Por eso necesita una depuración. Por eso la palabra dice, muchos los llamados y pocos los escogidos. Porque hay mucho mujer, hombres y familias llenas de cizaña y andan con la Biblia debajo del brazo y son cizaña. No se han convertido al verdadero evangelio de Jesucristo. No han sido transformados en el espíritu de la mente. Y por lo tanto, a pesar de que llevan 20, 30 años, son cizaña. Por eso nosotros en el Evangelio tenemos que mirar todas estas cosas y evitar tanta cismatiquería que hay en la iglesia, poco de cismáticos. No, de apariencia nomás. Son cristianos de apariencia. Aparentemente están siguiendo a Cristo. Aparentemente. Pero su mente no ha sido renovada. Entonces, ¿qué estamos perdiendo el tiempo, hermano? Por eso Dios nos dice que vengamos a Él. Tenemos que venir es a Él, porque Él es el que tiene el poder restaurador, no el hombre. El hombre no tiene ese poder de restaurar. El poder lo tiene es el Señor Jesús Cristo, para restaurar, para cambiarte esa mente criminal, esa mente destructora, esa mente de corrupción, esa mente de maledicencia. Dios te la transforma, es el único. Por eso fue a los gentiles. ¿Para qué? Para transformarnos la mente a cada uno de nosotros, porque nosotros estábamos metidos en el paganismo, éramos paganos, y el Dios del cielo vino a darte una nueva mente, hacerte una nueva criatura, para que puedas servir a la humanidad, transmitiéndole a la humanidad ese poder de Dios, porque tiene que ir transmitiéndose de generación a generación. ¿Cuántos siglos hace que estuvo Cristo aquí y se enseñó el Evangelio? Y el Evangelio no se ha apagado. El Evangelio está encendido, prendido. Es un fuego poderoso que te calienta esa vida-muerte, esa muerte, esa frialdad de la muerte. Ese fuego te calienta y te levanta
transformado en una nueva criatura. Te quita la cizaña y te deja el trigo. El trigo es la palabra de Dios. Poderosa palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es una palabra verdadera, de acción verdadera, de un poder gigantesco. Porque Él dice, venid y comprobéis. Él quiere que nosotros comprobemos cuál es el poder de su palabra, cuál es su poder. La gente habla mal de la palabra de Dios sin conocerla, porque no tienen entendimiento, porque están fuera del foco de Dios. Por eso nosotros, los gentiles, tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, porque Él vino a esta tierra y el Padre Dios presentó a su Hijo amado. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Escuche bien, Cristo no es cualquier personaje que la gente quiere decir que encontraron los restos de Cristo por allá en el África. No, hace puros cuentos. Que Cristo hizo esto, que Cristo hizo lo otro. No, hermano, mire la presentación que le hace el mismo Padre Dios. Este es mi Hijo, muy amado, en el que tengo complacencia. Mire, entonces, si ese es tu Hijo, si Él es su Hijo, muy amado, porque nos lo presentó así. Entonces nosotros los gentiles, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros los gentiles tenemos que mirar que la palabra de Dios nos presenta a un Cristo viviente, poderoso, que el Padre Dios se complace en su Hijo. ¿Y por qué nosotros no nos complacemos en Él? ¿Por qué? Porque usted, Satanás lo tiene atado su mente y no le permite salir de las tinieblas. Por eso el peligro de hoy radica en que hay millones de personas que su mente está en las tinieblas. Por eso vamos de mal a peor. Por eso aparece la muerte en cualquier esquina, en cualquier lugar, en el teatro. Mire, en Francia estaban viendo una obra de teatro que llegó ahí, la muerte. Nadie le esperaba, pero llegó y mató a una cantidad de personas. Ahora aparece otra vez y destruye y mata a 84 personas. Miren ustedes, ¿qué te está diciendo Dios, hermano? Dios te está diciendo, mira, usted está viendo la muerte. ¿Y usted qué? ¿Usted cree que no lo va a tocar un día de estos? Un día de estos usted no se va a encontrar con un hombre o una mujer que está en tinieblas y te quita la vida. Por eso Dios nos dice
estamos en los últimos tiempos, tiempos de mucho peligro. A ver, ¿quién dice que no estamos? A ver, ¿cuál es el que está ya sentado y diga, esto es un cuento, esto no es verdad? Salga con un relojito a la calle y verá que por ese reloj le arrancan la mano, se la cortan y lo dejan ahí liquidado, hermano. ¿Por qué? Porque usted no puede salir luciendo absolutamente nada. Usted no puede llevar un radio, no puede llevar una grabadora, no puede llevar una bicicleta, no puede tener nada, porque por todo lo atracan, hermano. Esto es una violencia terrible, peligro por todos los lugares donde usted se encuentre, está en peligro, hermano. ¿Por qué? Porque son tiempos donde el mismo Dios nos dice, en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres con características de maldad. Entonces, y los enumera, que no tendrán compasión de nadie, hermano. Si te dicen, te voy a matar, te matan. Eso no es cuento. O te mandan un papel amenazante, seguro que te matan. Entonces, miren ustedes, hermanos, ¿por qué estamos tan perdidos, tan desorientados, tan alejados del Dios del cielo? Porque no hemos querido obedecer las órdenes de Dios, porque no hemos sido sometidos a la disciplina del Dios del cielo, porque el Dios del cielo nos quiere disciplinar como hijos, no nos quiere dejar perder, sino que nos disciplina. Y la disciplina de Dios es dura, porque nosotros estábamos enseñados como gentiles a participar de todas las obras macabras de este mundo. Pero cuando el Dios del cielo nos aplica su disciplina, ya no podemos hacer las obras macabras que estábamos haciendo, porque Él te pone freno a tu mente y te pone a razonar, te da sabiduría, te da entendimiento, te da conocimiento, te da inteligencia. ¿Para qué? Para que tú seas una nueva criatura, una nueva persona, y puedas disfrutar de la compañía de los ángeles de Dios. Esto es ciertísimo. Miren ustedes lo que me pasó a mí. Yo estaba, una vez, tenía como fiebre porque me iba a comenzar una gripa y llegué al laboratorio de química y cogí unos almanaques, unos mapas y los tiré en el piso y me acosté ahí sobre eso. Pero antes de dormirme le pedí a Dios que no me dejara a pasar la hora de clase. Y me quedé fundido, dormido, que tenía fiebre y me quedé dormido.
Y a la hora precisa sentí que me pegaron cachetazos aquí en las mejillas, y cuando abrí los ojos y miré, era un ángel de pelo color oro, de vestido rosado, una belleza, y miro a mi lado, un ángel allá, otro ángel acá, otro acá. Tenía 4 ángeles, 5 ángeles vigilándome, y me llamaron, y cuando me desperté, yo me senté y yo los veía a ellos despiertos. Ya cuando sentí fue que desaparecieron. Miren ustedes cómo Dios te oye y manda ángeles de Dios. Por eso usted a sus niños, a sus niñas, a sus hijos, encomiéndelos al Dios del cielo para que envíe ángeles de Dios a cuidarlos y que vivan ángeles de Dios en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús, los esperamos el próximo viernes por este mismo canal, y que Dios los bendiga y los llene de la palabra de Dios. Amén.